Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, sacrificio de Cristo. Este día yo quiero compartir con ustedes el sufrimiento de Cristo que padeció a causa de nosotros. La Biblia dice que Él no era culpable ni responsable para pagar tanto, pero Él se entregó por nosotros. Él se entregó totalmente de una manera cruel, de una manera maldita, para redimirlos a nosotros de nuestros pecados. Y dice la Biblia que salió camino hacia el Gólgota. Ese es el trecho más largo, el cual el maestro, cada paso que daba no era fácil para su vida. Yo quiero que usted piense hoy en esto, porque usted y yo somos mal agradecidos con aquel que se entregó por completo por nuestros pecados, por aquel que dijo: yo pondré mi vida hasta lo último y cada gota de sangre que derrame. Y yo quiero hablar a una iglesia que tenga un poquito de compasión dentro de su vida, no de Cristo, porque Cristo ya pasó y terminó, sino un poquito de compasión en el camino que los dirigimos y cómo los conducimos. Porque el que se sacrificó por nosotros ya no se va a volver a sacrificar. El libro de Hebreos dice que Cristo padeció una vez por todas. Y nosotros tenemos que valorar el sacrificio de Cristo. Y ese hombre, ese Salvador, ese caballero de la cruz, que le dijo a Pilato: tú tienes poder, pero ningún poder se te fuera dado si no viene de ahí arriba. Porque yo podría decirle a mi Padre que me mandara una legión de ángeles y vendría y me rescataría. Y él dijo: yo pongo la vida y yo la tomo. Y aquí él dice la Biblia que él fue que se humilló, no lo humillaron. Él se humilló. Él llegó hasta los sumos, que lo escupieran. Un rey poderoso sentado en su trono, que brillaba, que estaba la majestad del poderío de la galaxia, en el que estaba la majestad sentado en el trono. Súbame los monitores. No escucho los monitores, no sé, ¿será que estoy perdiendo el auditivo? Amado, quiero que usted piense en aquel de que está sublime en su trono, aquel que se mueve y los 7 espíritus de Dios están con él. Pero aquel que estaba ya un día, dice que se despoja a sí mismo para humillarse y no tomar una forma de un hombre que tuviera una autoridad, sino un hombre como un siervo. Yo no sé si te le está escapando. Miremos un poco Filipenses, capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como a cosa que se aferre, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, no de hombre liberal o hombre con poder o hombre que hiciera su voluntad, sino un siervo. Un siervo, como hablaba el hermano Arnoldo esta semana, es aquel que está sujeto bajo la voluntad de un Señor. Y él se despojó y tomó forma de siervo, sin derecho a hablar, sin derecho a hacer su voluntad, sino la voluntad de él mismo en humillación. Hecho semejante a los hombres. El último verso. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
de quien yo le estoy hablando, que tenía y tiene toda la majestad, se humilló de tal manera que sufrió todas las dolencias. Usted y yo no hemos sufrido. Usted y yo, una fiebre, una gripe los perturba. Un diagnóstico médico los confunde. El maestro no le están dando un diagnóstico, él está padeciendo, dice la Biblia. Tiene una fiebre de las más altas que existen dentro de su cuerpo. Yo no sé si usted puede pensar un momento. Él tiene una fiebre a causa de la infección, que la fiebre lo hace temblar. Le estoy hablando los datos médicos. ¿Qué le sucede a una persona cuando tiene esto? Ha perdido sangre. La anemia ha llegado profunda. Ha perdido agua. Sus pulmones están colapsando. No le cuesta respirar. Ha perdido visión. Sus nervios están descontrolados. Su fiebre ha penetrado sus huesos. Su fiebre está completamente penetrada en sus huesos. Siente un dolor intenso. Sus pies no lo resisten poner en el suelo. Porque nadie ha padecido ni padecerá lo que padeció el maestro. Pero más sin embargo dice la Biblia que no retrocedió. No se denegó. Sabiendo que tenía toda autoridad, no se denegó por amor a usted y a mí. Por amor a cada uno de los que estamos aquí. Se entregó, se entregó. Después de tener todas estas condiciones en su cuerpo y ser amarrado a un madero, encadenado, estaba supuesto que los guardias le llevaran el rótulo que le mandó a hacer Pilato. Entonces a Cristo se lo pusieron colgado todavía en el cuello. El rótulo colgado en el cuello para que se identificara. Quiero que se imagine esta escena. Un hombre completamente en una situación caótica. En una situación que ya no podía dar el paso, que él se sentía completamente que allí iba a padecer, pero no tenía que morir ahí. Porque dice el Imperio Romano que tenía que ser crucificado vivo. Porque si moría ahí iban a morir ellos, los soldados. Entonces lo que hacían cuando el reo no quería caminar, ataban una soga al cuello. Le ataban una soga al cuello cuando el reo no quería caminar y iba cargado. Y dice que lo tironeaban entre dos. Lo llevaban jalado a la fuerza porque el reo no quería caminar. Porque se sentía desmayar. Le ataban una soga al cuello y lo tironeaban. Y lo llevaban arrastrado, tironeándolo. Ahora imagínese latigado, débil, herido, sangrando. Y ahora con un lazo que le roza el cuello, con un árbol, un madero que le roza las heridas. Si esto es con una pequeña herida, hermano, uno cómo sufre el siguiente día, cómo le da pulsones. Ahora quiero que piense en lo que Cristo hizo por usted. Eso, el mensaje que quiero compartir hoy es concientizarlo a usted. El sacrificio verdadero en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. No está de malo regocijarlo, no está de malo alabar a Dios, no está de malo. Lo que quiero concientizar no es que usted viva en el dolor, sino es que usted pueda valorar lo que Dios hizo por usted.
ese trayecto aproximadamente, dicen los escritores, no da un dato específico, pero se supone de que estábamos a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de las afueras de la ciudad. Tenía que ser avergonzado y exhibido público. Y nos dice también las calles donde fue el recorrido. Pero se entiende, basado en la historia en el Imperio Romano, que los caminaban en las calles principales de la ciudad para engendrar temor a los demás. Para engendrar temor a los demás. Y Jesucristo allí va con aquella cruz incómodo, va sufriendo. No se cae como los escritores dicen 3 veces, no, ese hombre se cae muchas veces. Se cae muchas veces. Imagínese que no tiene ni forma ni cómo detener, y aquella madera le cae en su cara, contra el piso, contra las piedras. Sus caminos de Jerusalén siempre fueron empedrados, porque fue el sistema de que fundaron más de los 4,000 años, empedregar sus calles. Ahora imagínese dónde caía este varón. Ni siquiera en tierra. Y caía, pero lo más interesante de toda esta escena es que a pesar de su debilidad, de su extenuante proceso, él se volvía a levantar como podía, porque él sabía que tenía que culminar coronándose y derrotando a Satanás en la cruz. Y se levantaba. Ahora en el camino nos da una gran enseñanza. Y la enseñanza que nos da es de que en nuestro proceso, cuando le servimos a Dios, podemos tender a desmayar, aún podemos caer, aún los pueden pisotear. La multitud al maestro lo apretaba, al maestro lo empujaba. Había gente que se compadecía de él, había gente que lo odiaba después del milagro que Cristo había hecho en él. La Biblia dice, amado hermano, de que fue menospreciado. Y el menosprecio no solamente viene de quien no te conoce, el menosprecio viene de quien te conoce. Y aquellos aún que recibieron milagros de él, dijeron, y este que no es el que hace milagros, ¿por qué no se salva? ¿Por qué no hace nada? Este era un impostor. Este no es, porque Satanás estaba operando en toda la vida de aquel camino. Lo empujaban a Jesucristo, lo menospreciaban, le gritaban. Pero hay varias enseñanzas, lo cual quiero hablar algunas de ellas esta tarde. Y una es que a pesar de su condición, no se quedó en el piso. Alguien tiene que agarrar una palabra esta tarde. Dije, a pesar de su condición, no se quedó en el piso, porque no había terminado su carrera. Y algunos de nosotros no hemos terminado la carrera, nos hace falta camino. Por eso el Señor dice, si yo no me quedé en el piso, tú no te puedes quedar en el piso. A pesar de su condición enferma. Y ya expliqué todo y no quiero volver a explicar, porque estaba enfermo, todas las enfermedades que le llegaron a ese momento a su cuerpo, para experimentarlo, porque dice la Biblia, varón experimentado en dolores. Dice que fue experimentado. Tenía que tener ese experimento para poder llegar, porque Jesucristo tenía que, no recalca la Biblia de enfermedades, pero ahí recalca médicamente, científicamente todo lo que le pasó. Sus pajones en el cuerpo.
Por eso es que nosotros acudimos rápidamente a los hospitales cuando tenemos un accidente, cuando tenemos una herida, cuando tenemos un dolor de cabeza, para buscar el alivio a lo que sentimos, porque el proceso, si no lo atendemos, es peor. Y Jesucristo no tuvo ningún alivio. Él no tuvo nada. Yo no sé si usted se puede imaginar un hombre en un sol caminando con heridas, con infección extenuante, una fiebre que lo hacía temblar, que su vista no podía mirar más allá porque todo le estaba complicando, que su respiración no podía hacerlo respirar para tomar fuerza, que sus arterias no podían bombear la sangre correctamente, y encima de eso golpeado, maltratado. Pero allí iba el maestro. Allí iba caminando con ese padecimiento. Y dice la Biblia que es lógico pensarlo, que se cayó. Pero luego, y lo que está diciendo es de que aunque te caiga la cruz, aunque te caiga el peso que te caiga, aunque te caiga lo que te caiga, hay uno que viene de largo, que sabe bien lo que padeces y va a poder ayudarte. Y esta es la enseñanza de que Él está tratando de transmitir en sus padecimientos, porque dice la Biblia, todo en cuanto a lo que hizo Cristo era una enseñanza para darlos a saber. Y dice que vino un hombre y le ayudó. Le obligaron, le dijeron que llevara la cruz. Y se la soltaron y le pusieron la cruz. No literalmente que no la llevara él, tenía que llevarla porque era la tradición, sino que le ayudó. Le pusieron un extremo al otro y un extremo a él. Amor, que Jesucristo tenía que ir cargándola. Por eso solo fue ayuda, no fue quitársela. Y le ayudó, dándolo a entender que necesitamos nosotros la ayuda. Yo no entiendo cómo hay gente de que cree que por sus propios medios o por sus propias fuerzas puede hacer todas las cosas, pero la palabra me dice a mí de que hay un Dios de que te da la fuerza, hay un Dios que está al control de ti, hay un Dios que es el que opera en todo lo que se mueve. Y trajo esa enseñanza. Y otra enseñanza durante el camino es de que la gente le gritaba, lo mofiaban, pero nunca puso atención. Nunca se dirigió por lo que la gente gritaba, porque algunos gritaban que lo liberen, pero otros decían mátenlo, es un maldito. Y Cristo nunca abrió sus oídos para aquella gente, porque Él sabía que podía dañar su corazón en su condición humana. Cuando tú estás pasando un proceso, cuando tú estás pasando una situación adversa y venga una voz negativa o alguien usado por el diablo y te señale y te ponga abajo, te vas a sentir rencoroso, te vas a sentir que tu corazón se ha dañado. Pero Cristo no abrió los oídos a los que lo infuriaban, a los que le maldecían, a los que lo maltrataban. Él cerró sus oídos para poder seguir caminando hacia su destino. Yo quiero decirte a ti esta tarde, cierra tus oídos a lo que no es de Dios. Cierra tus oídos a lo que no es de Dios. Porque el enemigo vendrá y te señalará. El enemigo te va a tratar de envolver con sus astucias, porque es sagaz, dice la Biblia. Pero en este caminar, tú tienes que aprender a levantarte, a caminar en Cristo. Otra enseñanza es el paso. No era un paso fuerte ni veloz, sino un paso con un destino.
les he hablado y no voy a volver a entrar en el tema del atleta que tiene un destino. Pero ahora piensa en Jesucristo. Él sabía que iba a llegar a su lugar de destino. Y su destino ya había sido dictado, que era la crucifixión, su condena a muerte. Y tenía que llegar vivo. Pero ahí iba lento, cayéndose, despacio. 1 kilómetro, kilómetro y medio, no importaba. Tal vez no eran mías, pero lo importante es que él iba padeciendo, aguantando. Hay momentos que tenemos que padecer, pero el Señor te da diciendo: este no es tu destino. Tu destino es mucho que mejor que el que yo llegué. Tu destino es más maravilloso. Sigue aguantando. Sigue aguantando, sigue caminando. Amado, hay momentos que da ganas de retroceder. A usted mismo creo que le ha pasado. Voy a hablar por mis propias experiencias. Hay momentos en este caminar del evangelio que he querido retroceder. Hay momentos que me he querido esconder. Hay momentos que me he querido desaparecer. Hay momentos que he dicho: esto no tiene sentido. Hay momentos que me he sentido a desmayar. Pero hay alguien que dijo: yo caminé a la cruz. Hay alguien que dijo: yo caminé. Si yo pude, tú puedes. Y quiero que aprendamos eso. Quiero que lo grabemos eso. Que el maestro en su padecimiento nos dio una lección grandísima. Hay momentos que te vas a sentir que te han abandonado. Hay momentos que te vas a sentir que no puedes dejar lo que está pasando. Pero yo sé que con Cristo la ayuda que viene en camino, aquel que viene en camino, aquel que viene en camino, tú vas a poder. ¿Cuántos de ustedes no han querido abandonar la iglesia? ¿Cuántos de ustedes no han abandonado a Cristo por algo que pasaron o les hicieron? ¿Cuántos de ustedes no han dejado el evangelio? ¿Cuántos de ustedes no han puesto el evangelio por abajo? Pero el maestro dice: sigue caminando, sigue porque tienes vida. Sigue, sigue, sigue caminando. Tu destino no es aquí, no es el Gólgota. Tu destino es la patria, el reino celestial. Cosas que los oprimen. Hay cosas que aún no las podemos dejar siendo hombres y mujeres. Hay cosas que todavía están amarradas que solo un Dios puede dejarlo. Hay problemas que se han metido que uno no los puede sacar, solo Dios los puede quitar. Hay situaciones que llegan a nuestra vida que no podemos con ellas. Tiene que venir alguien enviado de Dios para quitarlas. Oh, santo. Seguía caminando, por eso dice: tomó su cruz y salió camino al Calvario, camino al Gólgota, traducido al lugar de las calaveras, al lugar donde en realidad había muerte, espanto, al lugar donde había sequedad, donde habían huesos de muerte, al lugar donde había peste, muerte. Pero Cristo ahí llegó con tus pecados, con los míos, para clavarlos en aquella cruz. Y eso es lo que quiero que pienses. Lo que está pasando y tus procesos no son comparables. Pablo dice: oh, hemos sufrido naufragio, hemos tenido desvelos, hemos tenido pérdidas, hemos sufrido enfermedades, hemos aguantado hambre, hemos sido menospreciados, pero no se compara con la gloria venidera. No se compara. No se compara. Porque Cristo lo pagó todo. Cristo lo pagó todo. Por eso dice: si el Hijo los libertó, somos verdaderamente libres. Por eso somos libres. Usted no se tiene que sentir cargado de pecado, porque dice la Biblia: si alguno, hijitos, pecare, abogado tenéis para con el Padre. Pídele perdón lo más antes posible a Dios. No dejó.
hombre atormentado. Un hombre que Isaías lo describe en una profecía 700 años antes de los padecimientos. Wow. Isaías 53, si usted se va conmigo. No lo quería leer, pero leámoslo. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Biblia: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Es que muchos no desean a Cristo. Porque si tú deseas a Cristo, tú lo buscas, es cuando tú deseas comer, es cuando tú deseas el agua. Pero dice que no tiene ningún atractivo para que le deseemos. Por eso es que el mundo no busca de Cristo. Por eso es que el mundo no le interesa de Cristo. Por eso el mundo le da y le viene. No le pone atención porque no le tiene interés a Cristo. Pero yo quiero que esta tarde usted que me está escuchando ponga el mayor interés hacia lo que Cristo quiere con usted y con su vida. Y sigue diciendo: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y cómo escondimos de él su rostro. Isaías está hablando una profecía a nosotros. Después de saber estas cosas, dice: nosotros escondemos de él su rostro, porque no los queremos dejar de ver. Cuando el hombre y la mujer de Dios pecan, dice que el Señor viene a buscarte, no porque sabe dónde tú estás, sino porque Él quiere oír que confieses tu pecado. Por eso llegó al huerto de el Edén y le preguntó y dijo: Adán, 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 ¿dónde estás tú? Adán. Y Adán dice que se escondió y dijo: tuve miedo, por eso me escondí. El hombre se esconde, dice que se esconde, le escondimos de él. La gente se esconde. Pensar en ese Cristo glorioso, lo que hizo por nosotros. Solo te estoy hablando de un pequeño trayecto, aproximadamente 1 kilómetro de camino fuera de ciudad. Te estoy hablando lo que Él sufrió. Tal vez tu corazón lo tenga duro. Mientras leía esto me desgarraba el alma a mí. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces hemos menospreciado lo que Dios nos da? Aún los frijoles que pones en tu mesa. Aún tu trabajo, tus fuerzas. Puede ser que estés enfermo hoy día, pero todavía no estás muerto y tienes una razón para agradecerle a Dios que te tiene con vida. Escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Por eso Jesucristo dijo que en aquel día que venga le dirán: ¿y dónde fueron tus heridas? Y él dirá: en la casa de mis amigos. Pero no está hablando porque quiere acusar a los que lo crucificaron. Está hablando de nosotros, heridas que nosotros causamos, donde el maestro tiene que ir con el Padre y decir: Padre, perdónalo, yo pagué un precio por él. No le tomes en cuenta su pecado. Él es hijo nuestro, él merece estar con nosotros. Lo creamos por razón y cumplamos con esa razón. Cristo tiene que llorar ante el Padre. Eso es la actitud, llegar hasta el trono de Dios y arrodillarse y humillarle y decirle: Señor, aquí estamos, tómame a mí, como dijo Moisés, si quieres quita mi nombre de la vida. Jesucristo no una vez, le habrá dicho muchas veces a Dios a causa de nosotros: si quieres voy otra vez. El Padre dice: no hay otra,
solo es una. Y dice a nosotros, fue menospreciado y no le tuvimos en cuenta. Aquí había gente, dije, de que había, por eso el texto está especificando, que había recibido un milagro como usted y yo lo hemos recibido de parte de Dios. Aquí había gente en ese grupo que lo estaba escupiendo después de que Dios le alimentó, porque dice que en cierta ocasión alimentó más de 5,000 hombres. Había gente que había comido de la mano del maestro. Había gente de que supo ser malagradecido, como los 9 leprosos. Uno vino a agradecer, como los 12 apóstoles, que de entre de ellos había uno que lo entregó y que se prestó para el plan satánico. Aunque había un propósito, pero Dios sabía, puede hacer que haya tantos propósitos y podría haber usado aún de los mismos sacerdotes, no necesariamente al uno de los suyos. Pero Dios lo que estaba demostrando en eso es de que aún los mismos que los rodean, aún los mismos que comen en nuestro plato, los pueden traicionar. Y no es porque Dios quiera, sino para darlos a entender de que el único perfecto amigo fiel es Jesús de Nazaret, el único leal. Porque aún tu esposa, tu esposo, tus hijos te pueden traicionar, de aquellos que comen de tu mano. El único que no traiciona es Cristo. El único que caminó hacia la cruz del Calvario es Cristo. El único que se entregó es Cristo. Y dice en la Biblia que en todo este proceso va caminando, va angustiado. Por eso la oración de sudor de sangre de Getsemaní, él sabía lo que venía. Por eso que le dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Porque él sabía lo que venía. Él sabía la humillación, él sabía todo lo que iba a llevar. Sigue diciendo el verso. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores que tú y yo teníamos que haber pagado. Y no, ni nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué más? Mas el herido fue por nuestras. Es que si no hubiera habido pecado de rebelión, Jesucristo no hubiera pagado el precio. Pero nosotros somos. Y ahora en día es como un padre cuando tiene hijos desobedientes. Hijo, tú que estás aquí, que sos desobediente a tus padres, aunque tú mires fuerte a tu padre llora cuando le eres desobediente porque no agarras el consejo. Tus caminos van mal. Y dice rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Sabe lo que es la palabra molido? Mayugado, herido, desfigurado. Nuestra mente no lo da para entender lo que hicieron. Si ellos, los hombres motivados por Satanás, tal vez esto vas a aprender, querían matarlo ahí mismo. Era la intención de ellos, matarlo allí mismo. Porque Satanás sabía de que si llegaba a la cruz, iba a perdonarlos. Por eso tenía que llegar vivo a la cruz. Y lo desfiguraron. Dice la Biblia, no tiene nuestra mente de imaginarlo. Dice que su rostro no fue el mismo. Desgarrado, golpeado, irreconocible, un monstruo, despellejado.
sangrando, botando líquido, débil. Solo él podía pasar este proceso para que no haya un hombre en la humanidad que haya pasado un proceso como el que Cristo pasó. Pues solo él lo podía pasar. Y dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, para que usted y yo tengamos paz y vivamos confiados, porque nosotros que tenemos al Dios eterno en nuestros corazones tenemos que vivir confiados. Por sus llagas fuimos nosotros. Y no habla de la curación física, sino de nuestra alma, de nuestros pecados. Porque la Biblia dice de que usted y yo estábamos condenados a muerte a causa de nuestro pecado. Y que dice que Dios no quería saber nada de nosotros por nuestro pecado. Y la única manera era de que alguien se entregara, y sus llagas, ya llagas tenía el maestro, llagas en 2 días de infección en su cuerpo. Su fiebre altísima. No podía reconocer, porque su visión ya no la tenía igual. No sabía ni siquiera por dónde iba, solo sabía que había un destino. Fuimos nosotros curados. Dios perdonó tu pecado. Dios perdonó mi pecado. ¿Qué más? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él todo. Santo Dios. Yo no sé si tú has dejado a Dios. Y el hecho que estés sentado aquí no quiere decir que tú estás con Dios. Porque hay muchos que vienen a la iglesia y solo vienen por venir. Si no, Dios lo que está queriendo es tener la intimidad y la relación contigo. Dios lo que está queriendo es que tengas ese anhelo ferviente por amarle y por servirle, por serle reverente y obediente ante Dios. Nos descarriamos, y a causa de ese apartamiento de Dios, Dios tuvo que entonces cargar en él todos los pecados. Afuera del sufrimiento de Cristo iba el pecado de todos nosotros. Allí iba el de la prostituta, allí iba el del homosexual, allí iba el del mentiroso, el de la chismosa, el del celoso, el del buchinchero, dando a entender que toda esa carga la puedes poner en él, dando a entender todos esos pecados que tú cargues, que tengas dentro de ti, que no te los puedes abandonar, los dejes en él, porque él ya los cargó. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo dijo en Mateo, el capítulo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: quiero que sepa que todos los que escuchamos la palabra de Dios somos discípulos de Él. Y tenemos que formarlos. Y Él nos habla a nosotros a través de su palabra hoy y dice:
Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ponte de